La tierra da el fruto por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, después grano abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es más pequeño que todas las semillas que hay en toda la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa unas ramas tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, pero a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Aquel mismo día, al atardecer, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, se lo llevaron consigo en la barca, tal como estaba, y había otras barcas con él. En esto se levantó una violenta tempestad de viento, y las olas irrumpían en la barca de tal manera que ya se estaba llenando. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que estemos pereciendo? Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, hermana Eunice. Please be seated. La lectura, el mensaje, we just did la lectura. El mensaje para hoy se encuentra, let me try again. El mensaje para hoy estará en cargo del hermano Pedro. Dios les bendiga, hermanos, ¿sí me escuchan? Amén. Con permiso, hermano. Quítalo la máscara, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Voy a hacer una pequeña oración para que Dios sea el que hable a través de esta palabra. Que me ayuden a orar, hermanos. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí una vez más, Señor. Bendito seas, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra, Señor. Padre Santo, bendícenos con tu palabra, Señor, que sea el Espíritu Santo en este día, Señor, el que nos hable a través de tu palabra y nos dé bendición, Señor, a tu pueblo, Señor. Bendícenos con ella en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu santo nombre. Aquí nos habla el Señor este día, hermanos, del reino de Dios. Bendito sea el Señor. De cómo el reino de Dios, mientras dormimos, sigue trabajando, sigue creciendo. El reino de Dios, no importa qué pase, Dios sigue obrando en este mundo para que crezca su reino. Y el que quiera ir a Él puede reposar como esas aves de las que habla la palabra, como en un árbol frondoso, donde hay mucha sombra, donde ellos pueden descansar. Gloria a Dios. Nosotros también, hermanos, cuando entramos al reino de Dios, descansamos en el Señor. Bendito sea el Señor. O sea, la Biblia, hermanos, nos habla de dos reinos: el reino de Dios, el reino de las tinieblas, lo bueno, lo malo, o sea, la luz y las tinieblas. Dios nos da la libertad. Dios nos da la libertad, hermanos, de escoger qué camino seguir. Bendito sea el Señor. En nuestra vida diaria, los problemas, las deudas, los afanes, las luchas y pruebas, hermanos, nos desenfocan de lo más importante. Gloria a Dios.
Dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendito sea el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y todo es añadido. ¿Cómo nos da esa clave la palabra? Dios en su palabra, que buscándolo a Él no necesitamos más que buscarlo a Él, y todas las cosas nos son añadidas. Bendito sea el Señor. Así como dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. El Evangelio, la justicia, hermanos, caminar en justicia en Cristo, sabiendo que Él nos da la vida eterna, que Él nos da la salvación. Gloria a Dios. Con fe en Él, con fe en el Señor, el que nos da vida. Bendito sea el Señor. ¿Y en qué consiste el reino de Dios? Fíjense lo que dice Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que aquí nos habla que el reino de Dios, la palabra nos dice que es algo espiritual, hermanos. Porque en aquellos tiempos, cuando Jesús andaba en este mundo, muchos lo seguían para comer, para saciar su comida. Bendito sea el Señor. Por eso dice la Escritura que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que si nosotros no caminamos en justicia, hermanos, en paz y gozo en el Espíritu, no estamos en el reino de Dios. El gozo, dice Salmos 16:11. Salmos 16:11. Dice, me mostrarás la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Gloria a Dios. Cuando nosotros oramos al Señor, nos gozamos en Él, hermanos. O cuando venimos como el día de hoy en su presencia, porque Él está aquí. Gloria a Dios. Amén. Él está aquí con nosotros en esta hora y podemos tomar ese gozo. Bendito sea el Señor. Ese gozo que el mundo no nos da. En el mundo hay alegrías. Hay gente que se alegra de que ganó mucho dinero, que se alegra de que compró una casa, que se alegra de tantas cosas que hay en este mundo. Pero ese no es el gozo del que habla la Biblia. El gozo es que no importa los problemas, hermanos, nos sentimos gozosos en el Señor. Bendito Jesús. Paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que solo Cristo puede dar. Bendito sea el Señor. Esa paz que el mundo no da. A veces vemos en este mundo personas que se quitan la vida y nos ponemos a ver por qué lo hizo. Si vivía bien, ¿por qué lo hizo? Si tenía todo, nada le faltaba, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué, hermanos? Porque le hacía falta lo más importante, Cristo en su vida. Porque no tenía esa paz, que el príncipe de paz es el único que la puede dar. Y el mundo no la da. Personas que han ganado el mundo, hermanos. Artistas famosos que tienen su dinero, propiedades, se quitan la vida. Y dicen, ¿por qué se quitó la vida? Si vivía bien, si tenía, nada le faltaba. Pues sí le faltaba algo. Era Cristo en su vida. Bendito sea el Señor. Si nosotros no tenemos paz, necesitamos alertarnos de hacer algo en nosotros. Si no tenemos paz con el vecino, con el hermano, con la esposa o el esposo,
Dios no nos dará paz, hermanos, porque Él es el príncipe de paz. Necesitamos primero ponernos en paz con todas las personas. Como dice, primero ve y arregla lo que tienes que arreglar con tu hermano, y luego ven y darme tu ofrenda para que sea escuchada. Bendito sea el Señor. Nosotros no podemos poner a una persona en paz, pero nosotros sí podemos estar en paz con esa persona. ¿Qué debemos hacer para entrar al reino de Dios, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Y poder estar en esta dinámica del reino de Dios, que es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Veamos qué dice la Escritura. En Juan 3:3, Jesús habló con Nicodemo. Tuvieron una charla donde Jesús le habló cosas espirituales, hablándole de lo espiritual, y Nicodemo no entendía, hermano, siendo un maestro, rabino, que sabía de la Escritura, no le entendía al Señor. Por eso le dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si nosotros no nacemos de nuevo, es imposible ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 le da la respuesta más completa. ¿Por qué le dijo? ¿Cómo puede ser que un hombre vuelva a nacer de nuevo y entre al vientre de su madre y nazca de nuevo? No podía él entender, porque él estaba viendo en la carne, no lo que él explicaba en el Espíritu, hermanos. Por eso él le volvió a contestar y le dijo, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria al Señor. En ese tiempo el nacer en el agua, hermanos, era símbolo de arrepentimiento. Juan el Bautista traía eso, un bautizo de arrepentimiento de pecados. Y es lo que dio a entender el Señor: arrepentirse de nuestros pecados y ser una criatura nueva y dejar todo lo pasado. Bendito sea el Señor. Es necesario nacer de nuevo. ¿En qué consiste nacer de nuevo? El que nace de nuevo tiene una conversión genuina, hermanos, que hace un cambio radical en su vida de pecado. Bendito sea el Señor. Hay una conversión poderosa en la Biblia, de la cual voy a hablar un poco, y es en Segunda de Crónicas. Me gusta esta conversión, hermanos, porque yo me identifico mucho en cómo ese rey, ahí habla del rey Josías, que fue un hombre que dio un cambio radical de su vida de idolatría, de esclavitud en la idolatría. Él cambió. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas 34, 1 al 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. O sea, él era de descendencia del linaje de David, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Gloria a Dios. Pero hay algo, hermanos, que me llama la atención. Cuando vemos el contexto de Josías, su abuelito Manasés era un hombre idólatra. Fíjense lo que dice la escritura de Manasés. ¿Qué podía Josías aprender de Manasés, su abuelo, y de su padre? Dice el 33:1 de Segunda de Crónicas: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Bendito el Señor.
y era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y a encantadores. O sea que este hombre sería todo lo malo, hermanos. Hechicería, brujería, idolatría, todo lo que había malo. Además de esto, puso una imagen fundida e hizo en la casa de Jehová. O sea, metió hasta una imagen fundida de acera, de una diosa pagana. Y ese hombre al final sí se arrepintió cuando los asirios lo agarraron prisionero, pero fue al final, después de muchos años, hermanos, que fue puesto cautivo y entonces se humilló ante Jehová y Dios lo perdonó, pero eso fue hasta el final. Y el padre de Josías, hermanos, dice la escritura en el 33:21, de 22 años era Amón, el padre de Josías. Cuando comenzó a reinar, 2 años, reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Y todavía le salió peor que el abuelo de Josías. Porque ofreció sacrificios, sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Bendito sea el Señor. Pero dice lo que hicieron el pueblo cuando pasó eso. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey, porque lo mataron. Amón lo mataron, sus siervos. Y el pueblo de la tierra puso de rey a Josías. Cuando mataron a Amón, sus siervos, el pueblo los mató y agarraron a Josías, descendiente pues de Manasés, del linaje de David, y lo pusieron de rey y tenía 8 años. ¿Se imaginan un rey de 8 años, hermanos? ¿Qué podía saber? Si su padre le había enseñado el paganismo y la idolatría, no digamos su abuelo. Y Amón tuvo las consecuencias de Manasés, fue peor que él. O sea, las consecuencias del padre cayeron en el hijo y se perdió peor. Bendito sea el Señor. Pero en esto, lo que me gusta es cómo Josías, hermano, comenzó a limpiar a Jerusalén de los lugares altos. Gloria a Dios. Derribó delante de los altares de los Baales, los derribó. Hizo pedazos las imágenes del sol. Despedazó también imágenes de acera, las esculturas, las desmenuzó. Bendito sea el Señor. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios también. A los que le habían ofrecido sacrificios a los dioses paganos, les esparció el polvo de sus estatuas y de sus imágenes. Bendito sea el Señor. Quemó además los huesos de los sacerdotes de sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén con violencia. Bendito sea el Señor. Recuerdo esas palabras de Jesús cuando dijo que de Juan el Bautista para acá el reino de Dios ha sufrido violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria a Dios. Aquí vemos a Josías, Josías, hermanos, lo que hizo con todos esos ídolos. Los derribó, los despedazó, los desmenuzó, los esparció, los quemó, los quebró, los destruyó con la ira de Jehová. Bendito sea el Señor, haciendo justicia a Jehová, porque Jehová en su palabra decía que será abominación para él. Sacando todo, limpiando el templo de Jehová. Bendito sea el Señor. Y a los 18 años de su reinado, de haber limpiado la tierra, se encontró el libro de la ley, hermanos. O sea que Josías ya había hecho todo esto sin haber leído la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando vio, porque mandó arreglar el templo de Jehová, y el sacerdote encontraron el libro de la ley escondido en el templo, todo polviado, el libro de la ley arrumbado.
Cuando lo agarraron, se lo llevaron a Josías y le dijeron: rey, encontramos el libro de la ley, gloria a Dios. Porque él no había leído el libro de la ley, hermanos. Seguramente alguna persona de ese tiempo, algún hombre mayor que conoció la ley, que llegó a escuchar esas palabras de que Jehová de los ejércitos los había sacado con poder de Egipto, bendito sea el Señor, abriendo el mar rojo, ese Dios todopoderoso que les dio de comer en el desierto, bendito sea el Señor. Y él por eso empezó a convertirse a Jehová y a limpiar la tierra y los lugares altos. Y cuando él vio la ley y empezó a ver lo que decía, rasgó sus vestiduras, bendito sea el Señor, y mandó consultar a una profeta de Jehová, lo que nunca habían hecho su padre ni su abuelo, consultando a Jehová a ver qué Dios hablaba, porque en ese tiempo Jehová Dios hablaba, hermanos, a través de sus profetas, bendito sea el Señor. Ahora nos habla a través de la palabra de Jesús nuestro Señor, bendito sea el Señor. Entonces la palabra es sagrada, gloria a Dios. Y él lo vio así cuando vio que todo lo que habían hecho sus abuelos a contra de la palabra, su abuelo y su padre Amón, él se rasgó las vestiduras y se humilló ante Jehová y le pidió perdón. Bendito sea el Señor. Pero fíjense, hermanos, como un niño que nunca le enseñaron a respetar la palabra de Dios, él la respetó. Y yo me acuerdo así, yo me crié, hermanos, en un hogar católico, mis abuelos y mis tatarabuelos, y desde que me acuerdo, todos estaban esclavizados en la idolatría. Pero gracias a Dios soy libre. Bendito sea el Señor. Amén. Porque dice la Escritura: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis realmente libres. Gloria a Dios. Y yo así lo creo. Bendito sea el Señor. Voy a leer un versículo donde Josías, cuando él leyó la palabra de Dios, en ese tiempo ya estaba escrito, hermanos. Levíticos 26:1 dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Palabra de Dios. Cuando él leyó eso, hermanos, se dio cuenta de que habían hecho mal, de que habían hecho abominación a la palabra de Dios. Y cuando él fue a hablar con esa profeta, la profeta le dijo: ya hablé con Jehová, y Jehová dijo: díganle a ese varón que los ha mandado, porque él había mandado con la profetisa personas, díganle que yo llevo juicio sobre esta tierra, pero por tú haberte humillado y haber leído las palabras de la ley y haber rasgado tus vestiduras, tú no verás esto que viene sobre esta tierra. Tú vivirás toda tu vida hasta que mueras, te irás con tus padres en paz. Dios le dio paz, hermanos, solo por su conversión de él. Bendito sea el Señor. Y así nos dice la Escritura de hoy el Señor, de que Él nos da paz, gozo, caminando en justicia, hermano. Esa justicia que no hay que dejar que nos la robe el enemigo. ¿De qué? De que Jesús es el camino, la verdad y la vida en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Amén. Y dice la Escritura, ya para terminar, que Josías tuvo una Pascua, hermanos, la cual no se había celebrado antes. Que imagínense, ni el rey David tuvo esa Pascua. O sea, ni el rey David con todo su esplendor tuvo esa Pascua de Josías, porque Josías
tomó en serio su conversión. Tomó en serio las palabras de Jehová. Bendito sea el Señor. Una conversión poderosa que dio paz y gozo en el Espíritu Santo. Así Dios quiere que tengamos, hermanos, en nuestros corazones eso de que una conversión es un nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios, caminando en justicia, paz, gozo y gozo en el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Ya para terminar voy a hacer una pequeña oración. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y que el gozo, la paz del Señor y el Espíritu Santo los llene. Gracias, Señor, por esta palabra. Padre Santo de la gloria, bendito sea, Señor. Bendice a este pueblo, Señor. Bendícenos, Padre. Alabado sea tu santo nombre y perdónanos, Señor. Perdona nuestras iniquidades pasadas de nuestras generaciones antepasadas, Padre. Bendito sea, Señor, y trae sanidad, Padre Santo. Trae sanidad a esta iglesia, bendito sea el Señor. Trae sanidad, Padre Santo, a todos y cada uno de nosotros y de mis hermanos y mis hermanas que están aquí, Señor. Bendito seas, y de todos los que están escuchando este mensaje en esta hora, Padre Santo de la gloria, que haya sanidad en ellos, Padre, que haya sanidad, bendito seas, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Denle un aplauso al Señor, porque el Señor es bueno para siempre.